Benjamin Franklin fue un político, polímata, científico e inventor estadounidense. Es considerado uno de los padres fundadores de la economía de Estados Unidos. Franklin ganó el título el primer estadounidense The First American por su temprana e infatigable campaña por la unidad colonial, inicialmente como autor y portavoz en Londres para varias colonias. Como el primer embajador de los Estados Unidos en Francia, ejemplificó a la naciente nación americana. Franklin fue fundamentalmente en la definición del ethos americano como un fiel seguidor de los valores prácticos de ahorro, trabajo duro, educación, espíritu comunitario, instituciones autogobernadas y oposición al autoritarismo político y religioso. Con los valores científicos y tolerantes de la Ilustración, en palabras del historiador Henry Steele Manger, en un Franklin se podían fusionar las virtudes del puritanismo sin sus defectos, la iluminación de la Ilustración sin su calor. Para Walter Isaac Knopf, esto hace de Franklin el más consumado americano de su edad y el más influyente en inventar el tipo de sociedad en la que Estados Unidos se convertiría. Te recomiendo quedarte hasta el final para saber cuál fue su invento más emblemático. Franklin se convirtió en un exitoso editor de periódicos e impresor en Filadelfia, la ciudad líder en las colonias, publicado la Gaceta de Pensilvania, Pennsylvania Gazette. A la edad de 23 años se hizo rico publicando este periódico y también el almanaque del pobre Richard, del que el autor, bajo el seudónimo de Richard Sanders, después de 1767 fue asociado con el Pennsylvania Chronicle, un periódico que era conocido por sus sentimientos revolucionarios y críticas hacia la política británica. Fundó muchas organizaciones cívicas, incluyendo la Compañía Bibliotecaria de Filadelfia, el primer Departamento de Bomberos de Filadelfia y el primer presidente de la Academia y Colegio de Finlandia, que abrió sus puertas en 1751 y más tarde se convirtió en la Universidad de Pensilvania. Organizó y fue el primer secretario de la Sociedad Filosófica Americana y fue elegido presidente en 1769. Vaya suerte. Franklin se convirtió en un héroe nacional en la América como agente de varias colonias cuando encabezó su esfuerzo en Londres para el Parlamento de Gran Bretaña derogada la impopular ley del timbre. Un diplomático consumado, fue admirado extensamente entre los franceses como ministro en París y era una figura importante en el desarrollo de relaciones positivas francoamericanas. Sus esfuerzos resultaron vitales para la Revolución Americana al asegurar los envíos de municiones cruciales desde Francia. Fue promovido también director general de correos para las colonias británicas en 1753, habiendo sido maestro de postas de Filadelfia durante muchos años, y esto le permitió establecer la primera red nacional de comunicaciones. Si se dan cuenta, muchos exitosos en la historia tuvieron ese eslabón clave en el triunfo, que fue ser parte importante de un medio de comunicación. Durante la Revolución Francesa, se convirtió en el primer general de correos de los Estados Unidos. Él era activo en asuntos de comunidad, de política colonial y del Estado, así como asuntos nacionales e internacionales. Su vida colorida y legado de logros científicos y políticos y su estatus como uno de los padres fundadores más influyentes de América han visto a Franklin honrado más de 2 siglos después de su muerte en acuñación y el billete de 100, buques de guerra y los nombres de muchas ciudades, instituciones educativas, corporaciones, así como innumerables referencias culturales. Benjamin Franklin fue el 15º hijo de un total de 17 hermanos. Nació en la calle Milk en Boston, Massachusetts, el 17 de enero de 1706. Fue bautizado en el Old South Meeting House. Si te está gustando este contenido, te invito a que te suscribas para recibir más contenido similar. A la edad de 8 años, entró en la South Grammar School, actualmente conocida como Boston Latin School, para aprender a escribir y aritmética, materias en las que mostró un gran talento. Su padre quiso que hiciese carrera como religioso, pero él no tenía vocación de eso. Dejó los estudios a los 10 años porque su padre no podía costearlos. Primero tuvo que ayudar a su familia a sacarla adelante antes de dedicarse a lo que más le gustaba. En 1717, su hermano James regresó de Inglaterra con una prensa y letras para montar una imprenta en Boston. Para evitar que fuese marinero, su padre lo envió a trabajar con James como aprendiz. Firmó un contrato de aprendiz hasta los 21 años. En 1721, James fundó el periódico The New England Courant, el segundo periódico de Norteamérica y el primero independiente, ya que se publicaba sin autorización británica. Porque para ese entonces había mucha influencia todavía británica porque era el imperio. Benjamin
Se encargaba de colocar las letras para la impresión y de vender el periódico puerta a puerta. En 1718 escribió el poema La tragedia del faro. A su hermano James le gustó el poema y lo imprimió en panfletos, que luego Benjamin vendió. Tras esto, escribió otro poema, Canto de un marino, sobre el pirata Edward Teach, también conocido como Barba Negra. A pesar de eso, el propio Franklin no valoraba demasiado sus poemas. Él quería escribir en el periódico, pero creía que su hermano se opondría, por lo que de abril a octubre de 1722 entregó al periódico 14 cartas escritas con el seudónimo de Silence Dogood, que supuestamente era la viuda de un ministro, enemiga del vicio y amiga de la virtud, que aborrecía el gobierno arbitrario y el poder político. El New England Courant era un periódico liberal que publicaba artículos humorísticos y dibujos animados contra el gobierno colonial, así como en la actualidad El Economista. En junio de 1722 publicó artículos satíricos contra el gobierno de Massachusetts por su lentitud a la hora de actuar contra los piratas costeros. Esto ofendió a asambleas del lugar y James fue encarcelado por 2 semanas por desacato, ya que no reveló al autor. Mientras James estaba en la cárcel, Benjamin dirigió el negocio. Cuando sacaron a James de la cárcel, le prohibieron seguir imprimiendo el periódico, por lo que aparecía publicado por Benjamin Franklin. A los 16 se hizo vegetariano, en parte porque así podía gastar más dinero en libros, o sea, por conveniencia. En 1723 se estableció en Filadelfia, donde trabajó en la imprenta de Samuel Keimer. Ahí conoció al gobernador William Kane, que quedó impresionado por sus habilidades y su ética. En 1725 viajó a Londres, Inglaterra, para obtener equipamiento y establecer relaciones comerciales. La estancia le sirvió también para mejorar su formación. Encontró trabajo en la imprenta Samuel Palmer. Ahí publicó en 1725 disertación sobre la libertad y la necesidad sobre el placer y el dolor. Regresó a Filadelfia el 11 de octubre de 1726. Y un año después, Franklin se recuperó de una pleuritis y creó el grupo Junto de artesanos y comerciantes aspirantes con ideas afines que esperaban mejorar a sí mismo mientras mejoraban su comunidad. En 1728 estableció con su socio Hugh Meriden su primera imprenta propia. En octubre, de él y Hugh Meriden pasaron a ser los editores del periódico Pennsylvania Haynes. Después pasó a editar ese periódico con David Hatt. Dejó de ser editor de ese periódico en la década de 1760. Antes de haber alcanzado la fama como científico y estadista, firmaba simplemente como B. Franklin Impressor. 2 años más tarde contrajo matrimonio con Deborah Reed, con la que tuvo 3 hijos. Publicó además el almanaque del pobre Richard y fue el encargado de la emisión del papel moneda en las colonias británicas de América. Ahí ya se veían destellos del gran imperio que podría ser la nueva unión de colonias en Estados Unidos. Entre 1730 y 1731 se inició en la logia masónica St. John, Filadelfia. Así es, una sociedad que nació principalmente para abolir la opresión religiosa que existía en ese momento. Llegó a ser gran maestre 3 años después, lo que indicó su creciente importancia en Pensilvania. Ese mismo año editó y publicó el primer libro masónico de América, una reedición de las constituciones de Anderson. Fue secretario de la logia de 1735 al 38. Franco continuó en la masonería toda su vida. En 1736 fundó la Union Fire Company. Su primera incursión en la política tuvo lugar en 1736, año en el que fue elegido miembro de la Asamblea General de Filadelfia, y en el 47 organizó la primera milicia de voluntarios para defender Pensilvania, siendo nombrado miembro de la Comisión de Negociación con los Indios Nativos en 1749. Participó activamente en el proceso de independencia de los Estados Unidos. Comenzó realizando diversos viajes a Londres entre 1757 y 1775 como representante encargado de abogar por los intereses de Pensilvania. Llegó a intervenir ante la Cámara de los Comunes en 1766. Participó de forma muy intensa en este proceso. Influyó en la redacción de la Declaración de Independencia en 1776, ayudando a Thomas Jefferson y John Adams. Y fue a Francia en busca de apoyo para continuar la campaña contra las tropas británicas. Ahí fue nombrado representante oficial estadounidense en el 75 y firmó un tratado de comercio y cooperación y alcanzó el cargo de ministro para Francia. Contribuyó al fin de la Guerra de Independencia, con la que firma el Tratado de París en 1783 y
y a partir de ahí contribuyó en la redacción de la Constitución estadounidense. En 1785 fue elegido gobernador de Pensilvania y se dedicó de pleno a la Constitución de la nación norteamericana. 2 años más tarde, comenzó a destacar su carrera como abolinista, siendo elegido presidente de la Sociedad para promover la abolición de la esclavitud. El inicio más precoz de un largo proceso que culminaría varias décadas después en la 13ª enmienda. Su afición por los temas científicos empezó a mediados del siglo XVIII y coincidió con el comienzo de su actividad política. Estuvo claramente influenciado por científicos coetáneos como Isaac Newton y Joseph Addison, especialmente por sus obras de ensayo sobre el entendimiento de Locke y el espectador. Y en 1743 es elegido presidente de la Sociedad Filosófica Estadounidense. 4 años más tarde se dedicó principalmente al estudio de los fenómenos eléctricos. Enunció el principio de la conservación de la electricidad. De sus esfuerzos nació su obra científica más destacada, Experimentos y observaciones sobre la electricidad. En 1752 llevó a cabo en Francia su famoso y emblemático experimento con la cometa. Ató una cometa con esqueleto de metal a un hilo de seda, en cuyo extremo llevaba una llave también metálica. Haciéndola volar un día de tormenta, confirmó que la llave se cargaba de electricidad, demostrando así que las nubes están cargadas de electricidad y los rayos son descargas eléctricas. Gracias a este experimento, creó un año más tarde, en 1753, el que fue su invento más famoso, el pararrayos, aunque solo en Estados Unidos, ya que en Europa lo inventó el checo Prokop Davis, cuando trataba de desarrollar un objeto capaz de extraer de las nubes la energía eléctrica, algo que sucedió solamente un año después. A partir de este descubrimiento, instalaron pararrayos por todo el estado de Filadelfia, llegando a Europa en los años 60. Presentó la teoría del fluido único. Esta afirmaba que cualquier fenómeno eléctrico era causado por un fluido eléctrico, la electricidad positiva, mientras que la ausencia del mismo podría considerarse electricidad negativa. Para explicar los dos tipos de electricidad atmosférica a partir de la observación del comportamiento de las varillas de ámbar o del conducto eléctrico entre ambos. Franklin, creo que él fue un elemento importante para el crecimiento o nacimiento de Estados Unidos, aparte de que se metía en todos los ámbitos. Bueno, Franklin fue un político, científico e inventor. Además del pararrayos, inventó también el llamado horno de Franklin o chimenea de Pensilvania en 1744. Artilugio metálico y más seguro que las tradicionales chimeneas. Uno de los primeros catéteres urinarios flexibles para tratar los cálculos urinarios de su hermano John. El cuentakilómetros en su etapa de trabajo en la oficina postal, las aletas de nadador, la armónica de cristal, etc. Fue de su interés investigativo también las corrientes oceánicas calientes de la costa este de América del Norte. Fue el primero en descubrir la corriente del Golfo, que actualmente es fundamental para saber dónde se está formando un huracán. En 1753 fue elegido miembro de la prestigiosa Royal Society y en 1772 la Academia de las Ciencias de París. La Academia de las Ciencias de París le designó como uno de los más insignes científicos vivos no franceses. También fue miembro esporádico de la Sociedad Lunar. También se dedicó a realizar viajes a Nueva Jersey, y Nueva York y Nueva Inglaterra para estudiar y mejorar el servicio postal de los Estados Unidos. El estar involucrado en todos estos temas de comunicación entre naciones y el ser buen escritor y filósofo le ayudaron a ser tan reconocido como lo es ahora. O por eso es que seguramente Elon Musk quería comprar Twitter. Bueno, enfermó nuevamente de pleuritis. Sin embargo, no cesó en sus actividades políticas durante ese periodo. Finalmente murió por agravamiento de su enfermedad en 1790 a la edad de 84 años. Te dejo una de las principales frases de este emblemático personaje de la historia. Quizás la historia de los errores de la humanidad es más valiosa e interesante que la de sus descubrimientos. Benjamin Franklin. Bueno, si te gustó, comentes qué tal te pareció esta formidable historia. Y si tu objetivo es conocer más información relevante de las personas que han modificado la historia, bueno, te invito a que te suscribas. Muchas gracias.